Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy vamos a tener un debate dentro de lo que son los foros que llamamos el Upskilling Challenge. Los foros de Upskilling Challenge son pues un encuentro, ¿no? un momento de debate y de interacción entre, digamos, distintos stakeholders, ¿no? Que es una palabra que además aquí se puede utilizar con mucha, con mucha relevancia, porque nos gusta traer a la universidad y a la Escuela de Negocios, a la NBTS, la Nebrija Business and Technology School, nos gusta traer esa interrelación, ¿no? Entre lo que es las generaciones que se están formando o en las que nosotros estamos participando en su formación, líderes empresariales y, modestamente, nosotros que estamos en el mundo académico y en las instituciones educativas pues, aportando. Y en eso nacen estos foros, el foro de Upskilling Challenge, para dar oportunidad en distintos temas de relevancia, de impacto empresarial a los que os estáis formando como líderes, para que podamos debatir sobre ellos y podamos tener un foro pues, cercano y directo con todos vosotros, alumnos, antiguos alumnos, la gente que está conectada en streaming. No me pongas esto, perdona. Alfonso, ponme que si no, me haces spoiler de lo que voy a decir luego. Y bueno, os presento brevemente los que estamos en la mesa y el tema que vamos a tratar en el día de hoy, ¿vale? Empiezo por Javier, que es nuestro alumno de MBA, Javier Armendáriz, que muchas gracias por estar aquí. Él es ingeniero industrial, especializado en el sector de las renovables y está actualmente cursando nuestro MBA aquí en Nebrija Business and Technology School. Él nos dará ese punto de vista, ¿no? Tanto como un experto y de un joven en formación sobre estos temas. Así que muchas gracias, Javier, por acompañarnos esta tarde. Begoña Morales, que ha tenido también la amabilidad de venir, gracias. Es además de amiga, y no está aquí por eso, una grandísima profesional en el mundo de la sostenibilidad, con experiencia directiva en muchas empresas, recientemente recuerdo Indra, seguro que algunas más, en Unión Fenosa anteriormente, también doctora por la Universidad de San Pablo CEU, compartimos doctorado, y actualmente es CEO y directora de CONESE, que es una empresa de sostenibilidad y por lo tanto está muy cercana y participa además en foros muy relevantes como el Foro de Derechos Humanos de la Unión Europea. Es decir, una persona experta en este área que está en contacto con el sector y con las empresas y con su problemática. También nos acompaña José Antonio León Capitán, que también te doy muchísimas gracias por dejarte liar en este encuentro. Él es profesor de nuestro MBA, profesor en distintas áreas en estrategia, y es director de Relaciones Institucionales y Comunicación de Stellantis, una empresa pues, muy relevante en el sector de lo que es la fabricación y distribución del automóvil y que, por lo tanto, como empresa implicada, pues tiene seguro que mucho que contarnos. Y a mi derecha está mi querido José Ramón Gutiérrez, compañero y director del MBA y del Máster in Management, además de empresario y también experto en temas de estrategia y profesor, por supuesto que también nos va a acompañar en el día de hoy. Y bueno, yo misma, Margarita Núñez, los que no me conozcáis, y soy la directora de posgrados de la Facultad de Economía y Empresa y de la Nebrija Business and Technology School. Y bueno, pues un poco por ponerlo en contexto, quiero dar 2 o 3 pinceladas antes de hacer el debate y por supuesto que queremos que sea lo más abierto, dinámico y participativo posible. Voy a mirar aquí mi pequeña chuleta, que eso siempre es bueno. Y bueno, lo que nosotros pretendemos con esto es, ahora sí, me puedes poner al señor Draghi, Alfonso, si no te importa, la otra, porque claro, estamos ante un tema que es de especial relevancia. Nosotros hemos querido sacar hoy aquí el tema de las implicaciones de lo que es la Green Economy dentro de lo que es el entorno, ¿no? El marco de la Unión Europea y lo que supone como un equilibrio entre la sostenibilidad y la competitividad. Y nos viene muy relevante, sobre todo cuando hace poco salió este informe, el informe del antiguo presidente de la Comisión Europea y que realmente está poniendo
nos está poniendo enfrente de realidades muy relevantes, pero a su vez incómodas, ¿no? Y como todo foro de debate, pues nosotros queremos entrar en esas contradicciones o en esas polémicas o en esas dificultades y también retos, ¿no? Claro, nos encontramos ante un escenario en el que Europa no está creciendo desde las últimas 2 décadas. Nos encontramos ante una situación en la que Europa está perdiendo, además, gran relevancia en lo que es en el comercio global, de la cual se ha venido beneficiando durante muchísimo tiempo, durante esa globalidad. También Europa ha perdido a su principal proveedor en energía, que es Rusia, lo cual nos arroja unas grandísimas incertidumbres y unos debates inmensos relacionados con la energía. Si, por no decir menos, tenemos todo el cambio tecnológico, todo el desarrollo tecnológico y la innovación, en la que parece que también nos estamos quedando atrás. Los gigantes europeos, sobre todo americanos, estadounidenses y chinos, pues nos están realmente ganando muchísimo toda esa batalla tecnológica y de desarrollo y de innovación. De hecho, no hay ninguna empresa europea en las 10 empresas más importantes que están cotizadas en el Nasdaq. Realmente estamos muy por detrás de otros lugares del mundo como Estados Unidos y China. Y por si esto no fuera poco, pues además tenemos el reto en el que nos enfrentamos ante un periodo de poco crecimiento y por primera vez en la historia en la que Europa está perdiendo población o que no tenemos esa capacidad y por lo tanto el reto demográfico se suma todavía a esto. Esto para abrir boca, ¿no? Y ante todo esto tenemos por otro lado pues lo que simbolizan de esas estrellas, ¿no? Y lo que simboliza el color azul de Europa, que son unos valores, una ética, un compromiso con la sostenibilidad, un camino, unas políticas hacia una Europa más justa, más social, más medioambientalmente mucho más responsable y que tenemos que saber cómo conciliar esos dos mundos, ¿no? Cómo somos capaces desde las empresas de ser cada vez más sostenibles, cada vez más responsables socialmente, cada vez más participativas, ¿no? En todos los que son los problemas de impacto, ¿no? Generar ese impacto positivo y a la vez mantenernos competitivas. Este fin de semana he tenido la suerte, con un congreso, de estar visitando Inditex, que ha sido una experiencia realmente increíble que yo me voy a llevar para el resto de mi vida y me va a dar para muchas clases, ¿no? Para comentar en muchas clases, que eso me va a venir muy bien. La experiencia ha sido realmente enriquecedora. O sea, yo he visto una empresa potentísima. Yo creía que estábamos en el Silicon Valley, cuando mirabas, no, estábamos en Arteixo, ¿no? Y al lado había pues, vacas, ¿no? Entonces, eso, digo, esta gente ha conseguido montar esto aquí tan potente, increíble. Era como un taller de costura gigante, con un proceso de producción espectacular, un modelo de negocio increíble. Y, por supuesto, con muchísimo compromiso que se veía, ¿no? Palpable, aunque es una de las industrias más complicadas. No hay nadie del sector textil, tendría mucho que hablar. Pero con un gran compromiso, desde luego, con la sostenibilidad, con la economía verde en general y con el impacto social. Y yo me hacía la pregunta, ¿cómo va a competir Inditex con otras empresas, ¿no? Como Shein, por ejemplo, ¿no? Que no creemos que tengan el mismo, o no sabemos, ¿no? Por lo menos no sabemos cuáles son sus compromisos con relación a la sostenibilidad o al impacto social en toda la cadena de valor, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que me ha servido también esta experiencia este fin de semana como para ilustrar todo esto y enfocar el debate que estamos teniendo aquí o que vamos a tener aquí. Por lo tanto, la primera pregunta es ¿cómo conciliamos estos dos mundos, ¿no? ¿Cómo conciliamos el liderazgo empresarial, la toma de decisiones éticas, con la competitividad, con que las empresas y los líderes empresariales tienen que mirar más allá del beneficio? Y, sin embargo, por otro lado del mundo nos están apretando y haciendo también que nos replanteemos incluso nuestros propios marcos regulatorios, ¿no? Esto un poco para abrir boca, yo quería plantear así en contexto y, por supuesto, dejarles ahora a vosotros hablar y dándonos el turno de palabra, que cada uno hable. Y hemos un poco estructurado el debate o la sesión como en 3 bloques, porque hay tantas cosas que hablar sobre esto que estaríamos 3 días, pues un poco para tocar un poquito de todo, ¿no? Para tocar estrategia, consumidor, ¿vale? Tocar producción, tocar instituciones educativas, visión de las nuevas generaciones y también, pues bueno, tener algunas conclusiones, espero, sobre ello.
La primero que habíamos pensado es en nuestros dos expertos del mundo de la empresa, que ellos nos cuenten, ¿no? Y entonces la primera pregunta se la lanzo a Begoña, porque tengo pues, más confianza. Y la primera pregunta va sobre esto. Para ti, ¿cuáles son esos, o sea, cómo se está conciliando este mundo de la sostenibilidad con la competitividad? Y desde tu experiencia, compártenos un poco cuáles, algunos ejemplos, ¿no?, de líderes que puedan ser más inspiradores o de empresas que sean inspiradoras y que realmente nos hagan ver que esta realidad es posible, a pesar de los retos que tenemos por delante. Estoy por cederte la palabra, porque una de las empresas es Stellantis. Pero, a ver, es que sostenibilidad sin competitividad pues será algo que muera, porque si no somos capaces de ser más competitivos, desapareceremos. Entonces, es verdad que nos has pintado un panorama bastante desolador, pero Draghi en su informe también lo que dice es que no hay marcha atrás. O sea, la descarbonización, el ir a una economía descarbonizada es algo que tiene que ser así, porque los recursos son finitos y porque yo hay una cosa que le escuché una vez a un CEO de una de estas empresas súper inspiradoras sobre un tema de derechos humanos que decía, cuando has visto algo ya no puedes no haberlo visto. Entonces, hemos visto lo que estamos haciendo con el modelo de empresa que teníamos hasta ahora con un solo foco en el beneficio económico. Y hemos visto el impacto que tiene en el medio ambiente, en los océanos, en las emisiones, en los derechos humanos. O sea, ha habido una superproducción y un superdesarrollo de la mitad del mundo a costa de la otra mitad. Y eso ya lo hemos visto y no podemos no haberlo visto. Y en Europa pues hemos decidido que el nuevo modelo económico no va a ser 100% enfocado en el beneficio. Lo cual no quita, que decía Draghi, eso es así. ¿Qué pasa? Nos hemos marcado unos objetivos que nos hemos pasado de frenada. También decía el otro día una persona del sector automoción, dice, es que está muy bien ser el líder de la movilidad sostenible, pero es que hay veces que el líder está muy contento porque va el primero y de repente mira y no hay nadie detrás. Entonces dices, ostras, ¿qué me he pasado? Entonces, que quizás nos hemos pasado en lo exigente de los plazos y tenemos que tener estos objetivos con unos plazos más razonables. Yo creo que Europa también se está dando cuenta. Preguntabas por ejemplos. Para mí el líder de los líderes en términos de sostenibilidad, de ese entender el impacto, es Paul Polman. Paul Polman fue CEO de Unilever, que es, la conoceréis por sus marcas, pues marcas como Ben & Jerry's, como HS, Knorr, son marcas Unilever. Y Paul Polman hace más de 10 años, es un auténtico visionario, él lo que dijo es, si queremos seguir creciendo, tenemos que desarrollar a la mitad del mundo que no está desarrollada para venderle nuestros productos. Entonces, si en vez de explotarlos, los desarrollamos, luego van a ser nuestro mercado. ¿Qué se trata en sostenibilidad? De decir, yo gestiono el impacto que genero. Todas las empresas generan un impacto en el medio ambiente, en las personas, y este impacto puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Qué se trata en sostenibilidad? Pues de intentar los negativos, minimizarlos, incrementar los positivos. Incluso, y te pongo un ejemplo que podéis ver, lo ilustra muy bien, veremos luego el vídeo de Apple, pero yo creo que hay otro que es el vídeo de Nespresso, de Choices We Make, se llama, lo habéis visto, en el que se ve cómo Nespresso cambia su modelo de relación con los cafeteros de Colombia en un modelo de creación de valor compartido desarrollado por Michael Porter con Nestlé. ¿Qué es lo que hace? Es decir, pues en vez de extraer tus recursos naturales, aprovechando que no tienes una regulación laboral y dejando pues el país en vías de desarrollo, pues lo que hago es formarte, darte innovación, darte tecnología, conseguir un mejor café, conseguir que te desarrolles y que luego te tomes mi Nespresso. O sea, al final estoy generando un mercado. La sostenibilidad es competitividad, ¿con qué? Con la innovación. Yo creo que la sostenibilidad, y ya me callo,
la sostenibilidad bien entendida, estos retos ambientales y sociales, por ejemplo, hay un filtro que genera siempre innovación, que es la economía circular. Lo estáis viendo en un montón de sectores. O sea, es el mirar tu negocio con unas nuevas gafas que te permiten generar innovación en procesos, como este caso de Nespresso, en producto, como el caso de Unilever, que se puso a vender un jabón sin envoltorio ni nada a un nuevo en India, por ejemplo, pero venderlo. O sea, olvidaos de la filantropía, de la acción social, de devolver a la sociedad lo que me ha dado. Eso tiene fin. Cuando no hay pasta en la empresa, lo primero que se recorta es el marketing y la acción social. Entonces, aquí hay que generar valor para la empresa, negocio, innovación sostenible. Luego veremos si queréis compartir algún caso de Acciona, que es otra de las empresas, por poner una española, con Entrecanales a la cabeza, que es que ha visto en esto una capacidad de innovación, infraestructuras regenerativas, energías renovables. Sostenibilidad es negocio cuando hay innovación, en proceso o en producto. Ventaja competitiva. Absolutamente. Hacer de la sostenibilidad la ventaja competitiva, que es lo que dices que es el concepto de Michael Porter. Aquí los que somos profesores hacemos la cuña de origen o de fuente. Y José Antonio, en industrias como la vuestra, que sois de las más impactadas, ¿cómo está combinando esa estrategia? Esas estrategias verdes, y antes, el otro día cuando preparábamos la sesión ya decías, buf, es que no sé si voy a ser capaz de hablar solamente 5 o 10 minutos. ¿Cómo estáis haciendo compatible la rentabilidad del negocio con las estrategias verdes, que muchas son vuestras y muchas de ellas son impuestas? Bueno, buenas tardes y gracias por invitarme a esta sesión, por supuesto. Yo quería, si me permitís, un minuto para explicar quiénes somos, porque quizá cuando oyes Stellantis nadie o poca gente lo Aquí conoce. te conocemos mucho y por eso ya lo damos por hecho. Como hay gente que nos está viendo, pues, para que sepan un poco el contexto de la empresa a la que represento y un poco las implicaciones que tiene, ¿no? Nosotros somos un grupo automovilístico que tiene, bueno, somos el segundo fabricante europeo de automóviles, el primero en España, y tenemos marcas tan importantes como Peugeot, Citroën, Opel, DS, Jeep, Fiat, Alfa Romeo, incluso Maserati. Es decir, somos un consorcio que engloba marcas tan diferentes como todas las que he nombrado y que además tenemos implantación industrial en todos los continentes y especialmente en Europa y en España, donde, por ejemplo, tenemos 3 fábricas tan importantes como la de Madrid, Vigo y Zaragoza, con más de 1 millón de coches producidos en 2023. Por tanto, es un consorcio amplio con marcas de todo tipo y que, por tanto, responde a las necesidades de todo tipo de clientes, ¿no? Es decir, que no somos un grupo especializado en un tipo de coche, sino que, como digo, abarcamos todo lo que es el espectro del mercado automovilístico. Bueno, yo creo que por sintetizar, y efectivamente esto da para 2 horas, ¿no? Solamente de exposición previa, pero yo diría, hay una estrategia o hay una obligación y un convencimiento propio de que tenemos que ir hacia una descarbonización total. 2050 es lo que, bueno, teóricamente se ha fijado, pero en nuestra estrategia, que está planteada hace años, decimos, vamos a adelantarnos, 2030 vamos a ser 0 emisiones de carbono netas en toda la cadena de valor. Es decir, desde que la pieza se produce en el proveedor hasta que el vehículo se recicla y, por tanto, pues, conservamos parte de ese vehículo o bien utilizamos las piezas para nuevos vehículos, ¿no? Y entre medias pues, tenemos la logística, tenemos la producción, tenemos evidentemente la oferta comercial y tenemos también otras formas de movilidad que no son solamente la venta de coches, sino que es el uso de vehículos, como puede ser, por ejemplo, el car sharing de Madrid, que llamamos Free to Move y que tenemos 600 vehículos eléctricos en Madrid circulando, ¿vale? También es nuestro, efectivamente. Por tanto, en esa estrategia estamos totalmente decididos a cumplirla y además incluso nos planteamos antes de ese año, 2030, decimos, bueno, la Unión Europea nos obliga a que en 2035 tengamos que llegar a, bueno, vender solamente vehículos eléctricos. Bueno, pues nosotros nos anticipamos y decimos 2030 vamos a vender solamente en Europa vehículos 0 emisiones. Esa es la estrategia, ese es el objetivo y para ello vamos a invertir en plataformas eléctricas donde vamos a intentar ofrecer al mercado vehículos atractivos, vehículos que tengan más autonomía eléctrica, que sean también, bueno, con un diseño que realmente atraiga a la gente y que además sean competitivos, ¿no? Por tanto, bueno, esa es la estrategia, esa es la visión de futuro y para ello hemos puesto los elementos sobre la mesa para realizarlo. ¿Qué ocurre? Que esto es muy fácil de decir y estamos, insisto, trabajando en toda la compañía
a todos los niveles para llegar a este objetivo, pero nos encontramos con que el mercado no avanza como nos gustaría. Es decir, para llegar a este modelo de 2030, vehículos de cero emisiones en todas las marcas que he nombrado antes, pues tenemos que invertir, perfecto, pero claro, tenemos que conseguir que la gente compre coches eléctricos. Está claro. Y ese es el problema que hay ahora, es decir, no se venden coches eléctricos. En España, por ejemplo, la cuota de mercado de vehículos exclusivamente eléctricos, lejos de ir a mejor, está cayendo. En este año acumulado de agosto, 4,6%, que han bajado, por supuesto, muy lejos del resto de la Unión Europea, pero es que en Europa tampoco están subiendo. Por tanto, Europa tiene un problema y es que Europa no es capaz de atraer al ciudadano a que compre vehículos cero emisiones. Y los fabricantes, al final, intentamos mejorar la competitividad de esos vehículos, pues evidentemente introduciendo en las fábricas nuevos métodos de producción, ahorrando costes con plataformas que comparten las marcas que he nombrado antes, incluso fabricando o proyectando fábricas de baterías en Europa, porque ahora mismo compramos las baterías en Asia y evidentemente hay un coste mayor, incluso una dependencia geopolítica importante, y todos esos esfuerzos para conseguir que el coche poco a poco reduzca ese gap entre la versión de combustión diésel-gasolina Euro 6, por supuesto, y la versión 100% eléctrica, esa convergencia, que es lenta, porque evidentemente no es fácil adaptar todo lo que es ese proceso productivo a vehículos cero emisiones, bueno, pues vemos que esa convergencia no está siendo acompañada por el mercado. Y es aquí cuando pedimos al regulador que intervenga, porque claro, el regulador está bien que fije objetivos muy ambiciosos, ¿no? 2025, como sabéis, el año que viene tenemos que cumplir unos objetivos de CO2 que si no los cumplimos tendremos multas 1.000 millonarias. Nosotros hemos dicho públicamente que no queremos que esos objetivos se revisen, porque no podemos cambiar el ritmo a mitad de partido, ¿no? No podemos cambiar la regla de juego a mitad de partido porque hemos invertido, hemos incluso cambiado la cultura de empresa y luego comentamos a todos los niveles, proveedores, empleados, concesionarios, estamos cambiando toda esa cultura de empresa para adaptarnos a esos objetivos que se fijaron hace años y en la que todos los fabricantes tendrían que estar trabajando, ¿no? Y creemos que es así. Pero lo que no podemos hacer ahora, como se está rumoreando y como algunos fabricantes están pidiendo, es, no, hombre, no, ahora en 2025, como no llegamos al objetivo, vamos a cambiar y vamos a derogar o vamos a modificar los objetivos. Creemos que no hay que hacerlo así, creemos que hay que seguir siendo serios en estos objetivos porque si no, no vamos a llegar, si no, vamos a volver a relajarnos y sobre todo porque tú no puedes cambiar a mitad de partido, como digo, las reglas. Las estrategias, claro, yo lo veo complicadísimo. ¿Cómo ajustas sus estrategias comerciales a una demanda que no tienes o que está bajando, pero que está impuesta por el contexto? Me parece una cuadratura del círculo. Porque pedimos ayuda al regulador. No tenemos demanda. Entonces... Claro, pero la demanda hay que crearla. Es decir, el coche eléctrico es un coche que el que lo haya conducido es un coche maravilloso, un coche con unas prestaciones, comentaba Álvaro antes, ¿no? Unas prestaciones inmediatas, un par motor inmediato. Es decir, es un vehículo muy atractivo, no suena, no contamina, no huele, no mancha, no hay que echar gasolina que te mancha. O sea, realmente el vehículo eléctrico es un coche muy atractivo y los diseños hoy en día son perfectos. Es decir, no hay coches eléctricos, no son lavadoras con ruedas como hace unos años, son coches, en nuestro caso el Peugeot 2008, el Citroën C4, el Alfa Romeo Junior. Es decir, tenemos modelos de todas las marcas, incluso Maserati, ¿no? Lanza coches eléctricos ahora. Es decir, tenemos modelos eléctricos que son muy atractivos. Y la gente, estoy seguro que se quiere comprar un coche eléctrico por un doble sentido también de la responsabilidad y de la propia, entre comillas, obligación, ¿no? De poder entrar en Madrid sin problemas en la M30, en Madrid Central, todo esto. Pero claro, el regulador tiene que ayudar. El regulador tiene que acompañar al fabricante en este camino. Entonces, la empresa se puede adaptar a los cambios regulatorios, y lo hemos hecho, lo estamos haciendo, pero necesitamos obviamente que el regulador nos apoye porque hay un hecho evidente. El principal criterio para comprar un coche sigue siendo el precio. Ahí te iba a preguntar. El precio es la parte... Ni el diseño, es el precio. Es el precio. Pero es que además lo que está pasando ahora es que cuando tú analizas lo que los clientes dicen, además, y lo tenemos en estudios evidentemente que manejamos, es... Cuando le preguntas a la gente, ¿te vas a comprar un coche diésel, gasolina, eléctrico, híbrido enchufable, híbrido no enchufable? ¿Sabéis cuál es la principal respuesta? No lo sé. La respuesta es no lo sé. No lo sé porque la gente está perdida absolutamente. La gente escucha, ahora Madrid Central, resulta que no. Un juez en Madrid o un juzgado en Madrid ha dicho que se deroga o se suspende, ahora se recurre. Ahora la Unión Europea puede que, bueno, que 2025 el CO2 igual se modifica. Ahora resulta que hace unos años decían que el diésel era malo. Es decir, cada vez tenemos mensajes que son más contrapuestos. Y al final la gente lo que hace es, bueno, pues yo me espero.
Me espero, y lo que ocurre es que la gente no se compra coches eléctricos. Y como tiene miedo a comprarse un coche diésel o gasolina, porque además también tiene miedo de que en el futuro no pueda ni siquiera aparcar en Madrid o no pueda circular por Madrid, por ejemplo, pues la gente no se compra coches. Entonces el parque móvil, que es lo más importante, sigue siendo el más contaminante de Europa, por ejemplo, en el caso de España, y los coches son cada vez más antiguos, porque eso es el verdadero problema de la contaminación, ¿no? Los coches antiguos, no los coches nuevos, diésel o gasolina, son los antiguos. Entonces lo que pedimos al regulador es, oiga, ayúdenos a que el cliente también vea que ese modelo es atractivo. Ayúdenos a que esa estrategia en la que hemos invertido miles de millones de euros, en la que hay mucho empleo en juego, se pueda adaptar y que básicamente pues, el cliente tenga más fácil acceso. Porque, y ya acabo también, nuestro claim como grupo es, queremos liderar, esto es un poco marketingiano, pero es interesante, queremos liderar la forma en la que se mueve el mundo, ofreciendo soluciones de movilidad seguras, conectadas, sostenibles, pero sobre todo accesibles. Porque o conseguimos ofrecer soluciones de movilidad accesibles o no llegará ese momento en el que el parque móvil sea eléctrico o sea cero emisiones. Y para que sean accesibles, obviamente hay que trabajar en interno como fabricantes, en que seamos más competitivos y en que esos procesos de producción nos lleguen a converger entre el coste de producir un coche térmico o de combustión y un coche eléctrico, pero necesitamos también que las autoridades, que son las que nos han obligado en el fondo a que vendamos coches eléctricos, las autoridades, y pueden hacerlo, nos ayuden a todos a que el cliente, al final, el ciudadano, que es el protagonista, porque aquí, claro, nadie habla del ciudadano, ¿no?, pueda acceder fácilmente a esos vehículos, ¿no? Lo que dices del ciudadano me da justo el perfecto, parece que lo habíamos preparado, ¿no?, pero no es así. Un poco por ver también la responsabilidad que tenemos o qué podemos hacer, ¿no?, para mejorar o para educar, porque también hay un componente, vale, el regulador, pero cómo generamos esa demanda, generando esa conciencia, ¿no?, dentro de lo que son los ciudadanos o dentro del consumidor, que en el fondo al final es el consumidor el que, haciendo su decisión, y las empresas provocando esas estrategias, consiguen atraer a los clientes hacia sus productos, ¿no? Porque hay que pensar un poco más en el cliente y en el ciudadano. Hay que pensar en la gente que se compra el coche. Hemos construido una cosa, entonces ahora nosotros tenemos una responsabilidad también, ¿no? Hemos ido más rápido de lo que quizá la gente o el mercado o el ecosistema está preparado, pero lo que no se puede es cambiar a mitad de camino, ¿no? Porque entonces todas esas inversiones no se van a poder rentabilizar. Y ahí entramos en la parte de competitividad. Entonces, ¿qué hacemos desde las escuelas de negocio? Y luego, a la gente joven, ¿realmente tiene algo que decir en esto? O sea, ¿os compráis el coche eléctrico porque está de moda, porque os lo demandan? ¿O ya como no va a haber patinetes en Madrid, entonces a lo mejor volvemos al metro? ¿No? Ahora te doy la palabra a Javier, que me interesa un montón, pero yo creo que nosotros desde aquí, desde una escuela que intentamos estar siempre las estrategias, a conocer los problemas y todo lo que estás diciendo, pues obviamente nos afecta. Además, tú eres profesor de nuestro máster, pero José, ¿cómo lo ves tú? Fíjate que a mí me gustaría traer aquí un concepto que en el fondo está detrás de todo lo que se está comentando y partiendo de la introducción que tú has hecho, que es el concepto de disrupción. Yo no sé si estáis de acuerdo que efectivamente vivimos un momento de disrupción, es decir, de cambios profundos en las tecnologías, pero que afectan también a la sociedad, afectan a las personas, afectan a la conciencia social, y de cambios también de coyuntura. Algunos de ellos los has citado tú al principio, ¿no? Entonces, todos estos cambios generan incertidumbres, generan cambios regulatorios que no se sabe muy bien hacia dónde van a ir o que quisiéramos que fueran de una manera, pero acaban siendo de otra. Genera incluso marchas atrás, como puede ser, que a lo mejor hemos ido demasiado o han querido ir los reguladores demasiado rápido y ahora no es posible. Y, en definitiva, generan también nuevas necesidades educativas, que es lo que estamos viendo. Es decir, formar, y más en nuestro ámbito, que es el ámbito de formación a futuros directivos, formarles para que sean capaces, uno, de gestionar este entorno de incertidumbres y, dos, pues también de aprovecharlo, porque evidentemente hay oportunidades indudables, ¿no? Porque efectivamente la disrupción es muy fuerte y especialmente en algunos sectores, en el tuyo de manera clarísima, porque el modelo de negocio, el producto, los atributos del producto, el cliente, bueno, es que ha debido cambiar todo, ¿no? Pero fíjate, Marga, que citabas tú también el sector textil, el otro día que estuviste en Zara, y yo recuerdo de mis años de trabajo con el mundo de la moda, que el sector textil es uno de los más contaminantes, es decir, donde la traza
donde la traza de contaminación pues es más fuerte, ¿no? Y Zara y el mundo de la moda rápida, pues mucho más, ¿no? Entonces, efectivamente, y esa quizás sea también una de las características de la disrupción que vivimos, ¿no? Que es que la conciencia social y la sostenibilidad ha pasado de ser pues casi una moda o una obligación, lo que era la RSC, recordáis, la responsabilidad social corporativa hace unos años, a ser realmente un elemento, creo que lo comentabas tú, Marga, de la ventaja competitiva y ventaja diferencial. Y eso es algo que hemos metido en nuestros programas desde ya. Es decir, que está en los contenidos de las asignaturas, en tu misma asignatura de ecosistemas de innovación tecnológica. Yo la meto en todo, y sin ser una experta como Begoña o como otros, pero clarísimamente, es algo transversal. Entonces, totalmente. Entonces está en los contenidos, está en los casos que vemos, está en los ejemplos de empresas. Tú citabas ahí el ejemplo de Polman, pero podrían ser muchos más. Y en definitiva está en intentar que nuestros alumnos que pasan por nuestros programas pues sean capaces de, uno, gestionar la disrupción y dos, tratar de sacar oportunidades, porque esta es la ventana que tenemos de oportunidad actual y para los próximos años. Y además, perdona que como estamos del mismo gremio, aprovechar la oportunidad, no se trata de una asignatura, ¿no? Cuando empieza un cambio de estos tan grandes, empieza siempre con asignatura nueva o contenido nuevo. Esto es algo transversal, nosotros tenemos clarísimo. No es del departamento de RSC que empezaría en su momento, por supuesto que siempre empiezan así los cambios. Es algo absolutamente transversal, tiene que estar desde la función financiera, la función de marketing, la función de recursos humanos, la función de talento, todas las comunicación, cada una de las funciones y áreas de la empresa tienen que estar involucradas en lo que es un cambio estratégico clave. Ya no es una opción, es una obligación, como tú bien has dicho. Pero ahí hay un matiz que me gustaría que también habláramos, de la parte, si quieres, de compromiso. Es decir, no solamente queremos que lo hagan, y volviendo a lo de los ciudadanos que tú decías, como futuros estrategas o líderes, queremos que ellos mismos sean actores del cambio. Creemos que está en nuestra misión, ¿no? Como escuela o la propia universidad. Está en nuestra misión formar líderes que tengan algo que decir en este ámbito, líderes éticos, líderes que impulsen la sostenibilidad, líderes que impacten, ¿no? Con un cambio y con un impacto positivo. O sea, queremos formar parte de esto, apostamos por ello, ¿no? Entonces, eso también en los casos que no hemos hablado muchas veces, la parte ética es fundamental, ¿no? Sin duda alguna. Fíjate que en esto que comentas, evidentemente, nosotros desde las escuelas de negocio, desde la universidad, tenemos que impulsar, yo te diría que rigorizar, formalizar algo que realmente ya existe. O sea, esta disrupción lo que ha traído también es el desarrollo de una conciencia social hacia la responsabilidad con el medio ambiente y la sostenibilidad. Y las nuevas generaciones, y esto quizás espero que nos lo pueda confirmar nuestro siguiente ponente, las nuevas generaciones lo tienen muy claro. O sea, que creo que nuestra responsabilidad, evidentemente, es ayudar al desarrollo de esa conciencia, pero esa conciencia ya está ahí. Ya está ahí. Y esto quizás los que fabricáis automóviles, pues tenéis claro que las nuevas generaciones, posiblemente si les vendéis unos coches súper potentes, pero que echan mucho humo, no les va a interesar nada, vamos. Lamborghini no vendemos, ¿no? Es verdad. Eso es verdad, Javier. O sea, realmente es un mito que nosotros nos hacemos de que la gente joven está realmente muy implicada, y digo, ya como joven y luego como profesional, ¿no? Te quiero que me des los dos puntos de vista. ¿Como generación creéis que realmente estáis generando esa demanda o no? Como veíamos en el caso de los automóviles. Y luego, por otro lado, tú, en un sector como es el sector de las renovables, que es un sector claramente involucrado en todo esto, ¿te atrae ese sector por esto, precisamente, en tu generación, en tu entorno, en tus compañeros de MBA, en todo? Cuéntanos un poco tu punto de vista. Pues yo, ligando con lo que ha dicho en último lugar, sí que es verdad que siento que los jóvenes de hoy en día, que poco a poco vamos entrando al mercado, en el tema automóvil y movilidad eléctrica, sí que creo que valoramos ese punto extra que nos dan los coches eléctricos, ya sea totalmente o híbridos, ¿no? Enchufables o no enchufables, como comentabas. Pero sí que nos encontramos con la pared del factor económico, que está muy bien el invertir en sostenibilidad, y sí que creo que ese es el camino que tenemos que seguir estos próximos años,
pero tiene que ir siempre ligado y de la mano de ese punto económico y que no se puede dejar atrás, porque si no, bueno, como comentabas también, no va a haber demanda, nos vamos a encontrar con un mercado vacío y todas esas inversiones que se han ido realizando durante estos años van a ser inútiles. Y luego también, hilándolo con el tema de la descarbonización que hemos comentado, ya no solo en el tema transporte y movilidad, sino en todo el tema energético, por ejemplo, está claro que con todas las políticas que se están imponiendo hay que llegar a esos objetivos y la descarbonización y el pasar a un sistema totalmente sostenible es innegociable. Tenemos que poco a poco formarnos en las universidades como lo hacen aquí. Nos dan esas herramientas para que cuando nosotros llegamos al mercado laboral nos topamos con un problema al que hay que darle solución, ¿no? Aplicar esas herramientas que igual hace años no se tenían o no se consideraban tan primordiales y conseguir así solucionar esos problemas con los que estamos día a día y de una manera óptima y preparándonos a estos años que van a llegar. ¿Y esas herramientas para ti cuáles son las esenciales? ¿Cuáles son las que a ti te han aportado en tu formación y cuáles echas en falta, ¿no? para tener, que podamos darte, ¿no? Desde empresas? Es decir, las empresas están atrayendo, están siendo atractivas, están teniendo en cuenta vuestros intereses y qué herramientas, por otro lado, has encontrado tú en tu formación y cuáles echas en falta. Sí, la primera y yo creo que la más clara es la forma de pensar. O sea, si no tienes ese chip en la cabeza de afrontar los problemas de ese modo, ¿no? Del modo sostenible, por así decirlo, en ningún momento se va a llegar a una solución que sea aceptable. Entonces, en primer lugar sería ese, ¿no? La forma de pensar que te amolda en la cabeza y ya sales pensando pues, en ese modo sostenible, ese modo verde. Y luego también pues, muchos, por ejemplo, softwares que se usan hoy en día por tema cálculo eléctrico, producción de, por ejemplo, ahora está muy de moda todo el tema del autoconsumo. Aquí en la universidad nos enseñan programas que te permiten pues, calcular, oye, ¿qué rentabilidad tendría el producir yo mismo la electricidad? Y te ahorras todo el proceso de transporte de esa energía que al final se está perdiendo un porcentaje. Entonces, además de esa forma de pensar, también las herramientas vía software que hoy en día son innegociables. Tecnología a vuestro alcance para innovación para verla. Pues, seguimos hablando, Begoña, desde tu punto de vista, tu conocimiento, ¿no? De los líderes empresariales, volviendo a eso, y sobre todo un punto clave, que lo hemos hablado muchas veces, que es el tema de la inversión, ¿no? Hemos hablado de la educación, hemos hablado de talento, hemos hablado de la producción. Creo que todo el cambio que ha traído, sobre todo el pasar de una opción a una obligación, tiene que ver mucho con lo que son el papel que están tomando los inversores en las empresas para poder impulsar esta economía verde de verdad. Inversores, no solo el regulador, ¿no? Porque aquí también hemos hablado, sino inversores, por supuesto, fondos de inversión, etcétera. Pero también te lanzo la pregunta un poco para que nos ilustres, tú y todos, por supuesto, porque también hay algunas informaciones que parece ser muy, muy recientes, como BlackRock, ¿no? El famoso BlackRock, que ahora parece que ha dado un pequeño giro en lo que es sus políticas y sus estrategias de inversión, ya no tanto. Parece que están impulsando tanto la economía verde medioambiental en sí mismo, sino que están más enfocándose a infraestructuras de inteligencia artificial, que son las máquinas, vamos, yo no las he visto nunca, pero parece ser que es lo más contaminante del mundo. Bueno, ahí te lanzo el asunto porque yo sé que a ti el tema de BlackRock y las inversiones lo has trabajado, lo has estudiado. ¿Qué nos puedes decir sobre ello?
O sea, realmente es verdad que yo llevo casi 20 años, o sea, como que llevé mi carrera pegada a cómo ha ido evolucionando esto. O sea, la primera etapa en Unión Fenosa me dijeron, oye, hay que hacer una cosa de responsabilidad corporativa, mira a ver qué haces ahí. Y desde ahí hasta hoy, que han pasado 20 y tantos años, llevo en esto. ¿Cuál ha sido el punto de inflexión? Al principio se decía, responsabilidad corporativa es cuando la empresa va más allá de lo que le pide la ley. Entonces, la empresa va más allá de lo que le pide la ley, pocas o ninguna. Entonces, La autorregulación. ¿cuál fue el punto de inflexión? Pues 2 puntos de inflexión. Uno, la regulación. O sea, cuando se empezó a regular y se empezaron a meter normativas ambientales y ahora sociales, que vienen las de derechos humanos, la regulación fue un punto de inflexión, pero hubo un punto de inflexión que fue, que es que lo llevábamos todos así casi tatuado, la carta de Larry Fink, el CEO de BlackRock, en 2018, cuando dijo que BlackRock, para los que no lo sepáis, es el mayor fondo de inversión del mundo. Larry Fink es el tío más poderoso del mundo, yo creo después de Elon Musk o alguno de estos. Pero claro, que el fondo de inversión mayor del mundo sacó una carta diciendo, carta a las empresas en las que BlackRock va a invertir, que son todas las grandes empresas del mundo. A partir de ahora, solo vamos a invertir en empresas que estén gestionando su impacto ambiental y su impacto social. Y por un motivo, dice, no somos filántropos, no somos, yo creo que por descontado eso todo el mundo ya lo asumía, somos financieros. ¿Qué pasa? Que entendemos que las empresas que lo están haciendo así son las empresas que están mirando en el largo plazo. Porque una empresa, y lo estamos viviendo ahora, o sea, la crisis financiera de 2008 al final es la crisis del cortoplacismo, es la crisis de los inversores que entro, quiero un retorno en corto, salgo, me da igual que quiebres mañana. ¿Qué pasa? Que dice, es el largo plazo, es que la sostenibilidad es el largo plazo, es que todo lo que estamos construyendo ahora es porque va a perdurar en el tiempo. Los fondos, y lo vemos, o sea, a partir de ahí, es verdad que fue un punto de inflexión enorme y a partir de ahí empezaron porque todo el mundo, pues al final, si lo dice Larry Fink, pues debe estar muy bien pensado, empezaron a desarrollarse fondos específicos ESG. ESG o ASG, ambiental, social y de buen gobierno, lo mismo que sostenibilidad. Pero eran fondos específicos, o sea, fondos que decía, invierto en empresas que tienen criterios ASG. ¿Y esto en qué estamos hoy? En que ya, os pongo un ejemplo, BNP Paribas ya no tiene fondos específicos ESG. Es que todas sus inversiones tienen un análisis ESG. ¿Por qué? Porque si no, son conscientes de que no están mirando todos los riesgos. Y hay un punto muy importante, sostenibilidad es oportunidad, pero es una gestión del riesgo. O sea, hay el Fondo Noruego de Pensiones, por ejemplo, un gran inversor ESG, solo invierte, los fondos de inversiones básicamente solo invierten en empresas que tienen estándares ESG. ¿Por qué? Porque no te puedes jugar el dinero de las pensiones, porque es que son empresas que tienen el riesgo asegurado. ¿Y qué riesgos? Por ejemplo, el Fondo Noruego de Pensiones se sale de empresas, que el otro día hubo una, que no la nombro por... Se salieron de una empresa, no porque te da cosa, se salieron de una empresa que ha tenido una vulneración grave de derechos humanos. Dice, es que una empresa, pues como si hubiera habido un Rana Plaza, una empresa que no gestiona su impacto en los derechos humanos, ahora mismo es alto riesgo para un financiador. Viene la directiva de debida diligencia, ya está aprobada, se implanta en 2027, es alto riesgo. Entonces, financiadores lo tienen ya clarísimo. ¿Qué pasa? Que BlackRock también se pasó ahí de frenada un poco, es que es lo mismo de lo del regulador, que era ya la carta del 2022, creo que era no vamos a invertir absolutamente en ninguna empresa que no esté en la economía de la descarbonización. ¿Qué pasa? Que llegaron las energéticas, Repsol, por ejemplo, está muy quemado con este tema, porque dice, hombre, neutralidad climática y dando neutralidad tecnológica y plazo. O sea, no puedes decir de la noche a la mañana, descarbonízate. Entonces, es verdad que aquí han pasado dos cosas, muy corto. Una, que han sido muy que se han pasado diciendo solo descarbonización
en un plazo, que es lo mismo que decíamos antes, que no te puedes descarbonizar toda la economía mundial. Y la otra es que, y eso también para el tema de los líderes y de cómo está esto en las empresas es fundamental, y es la información ESG. La información del impacto ambiental, social y de buen gobierno es una información muy poco madura, muy poco madura. O sea, el control, por ejemplo, de cadena de suministro, y eso vosotros lo estaréis viviendo, el saber que tienes controlados todos tus proveedores con cuestiones ESG, incluso para medir el alcance 3 de huella de carbono, esa información a día de hoy no tiene, o sea, en un rango 1 a 10 respecto a la información financiera, está en un 2 respecto a la, no digo la vuestra, digo en general la información ESG. Entonces, ¿qué pasa? Que los financiadores que están tomando decisiones de financiación muy importantes, necesitan certeza de los datos que están manejando. Y ahora mismo los datos que tienen que ver con cadena de suministro, hablabas de herramientas de análisis de ciclo de vida para saber realmente las emisiones en toda la etapa productiva, tampoco existe una información precisa en todos los sectores de actividad, en algunos sí. La información social ni os cuento, información de derechos humanos, que encima dicen que la información social no se puede medir. Entonces los inversores también ahí dicen, ostras, tampoco hay comparabilidad entre las empresas. Cuando decimos EBIT, EBITDA, todos sabemos de qué estamos hablando, pero cuando decimos derechos humanos no sabemos muy bien qué estamos comparando, incluso con los alcances 3, con qué factores estamos midiendo, con qué metodologías. Eso ahora, por ejemplo, la nueva regulación, la Directiva de Reporte de Sostenibilidad, está empezando a dar unos estándares que ya se están trabajando con grupos financieros, con grupos de analistas financieros, que ya, y aquí está Luis Díaz, que perdona que te nombre, pero ya hiciste tu tesis de este tema, que ya están empezando a dar un estándar de medición que con el tiempo se podrá acercar al financiero, pero que queda bastante. Pero ya las exigencias de los reportes no financieros, la nueva directiva y tal, que va por ahí, ya es un paso adelante, pero claro, hasta que estandaricemos todo eso, no sé, las normas de contabilidad, ¿cuántos años hemos por claro, poner un ejemplo? Claro, es que quedan años, Esto está aquí para quedarse, pero está en un estado todavía que le falta mucha madurez a todo. Por eso es muy importante que los que entráis en las empresas lo traigáis, como decías tú, ya en vuestra forma de entender la estrategia, de entender las operaciones, de entender las relaciones, el modelo de relación con terceras partes. Es que todo cambia porque todo suma para la empresa. La empresa ya no está sola, tiene que reportar por toda su cadena de valor y por todos sus socios. Por mí y por todos mis compañeros. Y ahora nos vas a contar, José, Sí, cómo lo hacéis, ¿no? En lo que es la cadena de producción, porque claro, producción de coches, pero también al hilo de lo que dice Begoña, y aquí hay algunos alumnos del máster en Business Analytics, y está hablando de datos, creo que desde el punto de vista incluso de la investigación, ¿no? Y miro a Alejandro, que es nuestro director del máster, no sé si la investigación académica, la investigación también está yendo por ahí en si es verdad que esos estándares están funcionando o no están funcionando, la materialidad. Hay tantas cosas que tenemos que saber. ¿Cómo lo hacéis vosotros? Es decir, vuestra cadena de producción, ¿cómo medís todo el ciclo y la cadena de valor conforme a los estándares, o si lo podéis medir o no? Bueno, yo creo que lo que es importante es saber, y decía José Ramón una palabra importantísima, ¿no? Disrupción. Sí. Y es verdad, yo creo que al final, como directivo o como futuro directivo de una empresa esta, hay que tener muy claro que el mundo ha cambiado y está cambiando, no solamente en el automóvil, ya hablo de lo mío, evidentemente, que lo conozco, y esto es una decisión que se toma y que a partir de ahí los casi 200.000 empleados de nuestro grupo, pues todos se movilizan absolutamente en toda la cadena de valor y en todos los componentes de su actividad para alcanzar este objetivo. Es decir, es una conciencia clara, una cultura de empresa que se impregna en todo lo que sería desde el operario... 200.000 son los empleados. En el mundo del Grupo Stellantis, sí. Entonces, luego están todos los proveedores, etcétera. Hablo de entonces, el impacto nuestros. Claro. Después toda la cadena de valores, concesionarios, ahí, evidentemente. Pero al final es un tema de cultura de empresa, ¿no? Que una vez que se toma la decisión, y por eso decía, claro que ya advertimos hace años que íbamos muy rápido. Sí. Ya advertimos hace años que las exigencias para el año que viene eran demasiado ambiciosas, pero una vez que das el pistoletazo de salida tienes que seguir adelante, porque tú cambias esa cultura empresarial, esos directivos empiezan a tomar
medidas disruptivas porque, evidentemente, en un mundo tan cambiante como el del automóvil, donde hay seguramente una revolución que prácticamente una década vamos a evolucionar más que en el último siglo, pues al final no puedes dar marcha atrás, ¿no? Tienes que continuar porque el barco es como difícil que frene, ¿no? Entonces, hablo de muchísimos temas, ¿no? Y no solamente la producción, por ejemplo, el tema de los jóvenes, ¿no? El car sharing. El car sharing, ese modelo disruptivo llegó cuando se lanzó en Europa, fundamentalmente Free to Move, ¿no? Que antes se llamaba en España eMove, igual lo recordáis. Al principio la filosofía era, y sigue siendo, oiga, nosotros no tenemos coches solo nuestros. La idea es que ese car sharing tenga coches de cualquier marca, porque lo importante no es la marca del coche que se utiliza. Lo importante es que tú, como marca de movilidad Free to Move, puedas ofrecer al cliente en una aplicación donde tú localizas el coche para poder moverte por Madrid, ofrezcas un objeto de movilidad, no tanto un coche nuestro. Por tanto, eso costó bastante, en interno el aceptar. Una marca como Peugeot, como Citroën, que aceptase que nuestro car sharing tuviese otras marcas de coches diferentes a las nuestras, no fue fácil. Claro. Pero el objetivo ahí era la disrupción de ofrecer movilidad, no vender coches. Vender movilidad. Eso cambias tu modelo de negocio. Totalmente. ¿Qué vendes? ¿Qué vendes? ¿Cuál es la necesidad que cubres? Movilidad. ¿Por qué? Porque al final tienes a X mil usuarios en Madrid que están enganchados a ti. Y si coges un vehículo de una marca diferente a la nuestra hoy, da igual, mañana al final le vas a poder ofrecer otra cosa, ¿no? Que sea seguramente lo que tú vendes. O sea que al final el tema es que tú tienes que ofrecer a esta nueva generación de personas que utilizan el automóvil una nueva movilidad. No solamente venderle coches. Eso es el tema, por ejemplo, de la movilidad. En el tema de la producción, evidentemente, hablamos de toda la responsabilidad social y el impacto medioambiental. No solamente es que vamos a producir coches eléctricos. En España ya producimos, por cierto, producimos 14 modelos eléctricos, 0 emisiones. Y no producimos más porque no se venden en Europa. Porque son plataformas multienergía, que es una de las cosas precisamente para hacer de este tema una oportunidad. Tú dices, oye, ¿qué hago? Yo hago una fábrica solo de coches eléctricos como hacen otros fabricantes. Es decir, imaginaos, la fábrica de Vigo decide fabricar el X modelo exclusivamente eléctrico. Pensamos que era un riesgo, precisamente porque iba muy rápido. Entonces, vamos a utilizar plataformas multienergía que permiten que en la misma fábrica tú puedas producir indistintamente vehículos diésel, gasolina o eléctricos, y tú modulas el mix de producción de un tipo de energía a otro en función de lo que la demanda requiere. Si la demanda va como un tiro y todo el mundo compre coches eléctricos, tú puedes producirlos. Si la demanda, como está pasando, no va tan bien, pues tú sigues fabricando coches diésel y gasolina, que es lo que se vende en el mercado. Y es lo que está pasando. Vigo, Zaragoza, Madrid producen coches, modelos que tienen versiones 100% eléctricas, 0 emisiones, y versiones diésel o gasolina. Y ninguna fábrica, hombre, está sufriendo evidentemente la caída de ventas generalizadas, pero se pueden adaptar. Si tú decides fabricar solo vehículos eléctricos, precisamente por esa rapidez, a lo mejor es que te encuentras con que la fábrica no consigue llegar al punto de equilibrio, ¿no? Eso es un tema, por ejemplo, ¿no? A nivel de producción. Otro tema, el tema de energía. Nosotros estamos también instalando en todas nuestras fábricas plataformas, plantas fotovoltaicas y eólicas. Zaragoza tiene ahora mismo, una oportunidad. Es decir, Madrid, energético, ¿no? Exactamente, Madrid, Zaragoza y Vigo ya tienen plantas fotovoltaicas en el techo, en el caso de Vigo y Madrid, que son, por cierto, las más grandes de sus respectivas regiones, la de Vigo en Galicia y la de Madrid en Madrid. Y en el caso de Zaragoza están en el suelo, porque tienen muchísima superficie. Es decir, también adaptas un poco, oiga, yo en Madrid, que tengo una fábrica que está en el centro de Madrid, en Villaverde, ¿cómo puedo? Pues la pongo en el techo, ¿no? Y hago la mayor planta fotovoltaica en techo de la Comunidad de Madrid, ¿no? Y esto está abasteciendo ya, en el caso de Madrid, ya el 35% de la energía que utiliza la fábrica de Madrid, que fabrica en torno a 100.000 coches al año, el 35% proviene de energía solar. En Vigo ya vamos por el 14% y estamos todavía ampliando la planta. Pero es que en Zaragoza el objetivo es que en pocos años, con esa planta eólica, vamos a producir o consumir el 80% de la energía eléctrica utilizada en la planta de Zaragoza, que fabrica 500.000 de coches al año, más o menos, depende del año, va a venir del viento o del sol, ¿no? Por tanto, eso es otra oportunidad de hacer más competitiva la fábrica y, por un lado, la haces competitiva, evidentemente reduces costes, y por otro lado, estás respondiendo a una estrategia medioambiental y a una opinión generalizada de que tenemos que ser limpios, ¿no? El tema de economía circular, pues que hemos hecho poner en marcha una business unit que tiene sus objetivos de negocio, es decir, que no es que sea una ONG
dentro de la empresa. Es que la Business Unit de economía circular tiene sus objetivos de negocio, tiene su rentabilidad, pero todo ello ¿para qué? Para reparar, para revender, para reutilizar piezas de esos coches que se destruyen. A través de la innovación, sobre todo, Por supuesto, claro. innovación, estamos es la fabricando tecnología. componentes sintéticos, aceites, donde lo que hacemos es, evidentemente, todo esto, Inversión, claro, todo esto que hablo, claro, todo esto que hablo, evidentemente, es con todo un componente de innovación brutal, ¿no?, alrededor de esto, ¿no? Entonces, pues esa es otra oportunidad, es una business unit que empieza a tener una cifra de negocio muy interesante, con muchísimas piezas que se están vendiendo en los talleres y que se están utilizando en las fábricas, que vienen de coches que antes se hubiesen tirado, ¿no?, a un vertedero o a un sitio donde no se hubiese utilizado, ¿no? Y como esos, muchos casos, ¿no? El tema de empleados, ¿no?, cultura de empresa, empleados concesionarios. Nosotros tenemos formación continua, es decir, incluso te diría, pues, vehículos eléctricos que se están asignando a la gente que tiene coche de empresa. Es decir, hay una serie de acciones también para que esa cultura de la electrificación cale en los empleados, ¿no?, en los concesionarios, etcétera. Y, por tanto, en toda la cadena de valor estamos detectando oportunidades para hacer más competitiva nuestra actividad, porque es la única forma de resolver el problema que tenemos, ¿no? ¿Puedo, Sí, claro. Y Javier también quería, creo que decía, comentar cortísimo. algo. Y ahora Trabajamos también, por favor. con Sernauto, que es Empresas Proveedoras de Automoción, Gestamp, que es proveedor vuestro. Y uno de los temas que además trabajáis conjuntamente, que es la pera, uno de los temas que trajo el COVID es la dependencia que tenemos de las cadenas de suministro con China, por ejemplo, y sobre todo en materias primas. Y, por ejemplo, habéis hecho ahí una iniciativa, Gestamp, de reutiliza, que es donde ahí se genera una innovación enorme, reutilización del acero. O sea, el no dependo de China, es que es una pasada. Y lo que dices tú, o sea, que no es no, es que es una innovación de cómo… Desde dentro. Es desde dentro y sobre todo que ya mi materia prima no me tengo que ir a China, es que la tengo en mi casa. O sea, ahí se está creando, lo que dices tú, unas disrupciones enormes en todo lo que tiene que ver con materiales, por ejemplo. Yo lo que quiero decir es que Entonces, no es un tema tangencial, o es un tema No. coyuntural, es un tema que está absolutamente anclado en la cultura de la empresa y en toda lo que es toda la organización. Es decir, insisto, desde el CEO hasta el último operario de la cadena de montaje, ¿no? Y con temas que, evidentemente, porque insisto, en el fondo somos una empresa, no somos una ONG. Claro. O sea, que decir, al final nuestros accionistas tienen que tener resultados. Decisiones racionales. Ya bastante difícil es vender o producir coches que no se venden, como son los eléctricos todavía, como para también intentar producirlo de la mejor manera posible, respetando evidentemente ese compromiso medioambiental, porque además no nos permitiría, nosotros pensamos, y me acuerdo perfectamente de esto hace años, no nos podemos permitir que nos multe nadie por ser contaminantes. Porque al final, lamentablemente, el automóvil es un sector que yo creo que está bastante maltratado en los medios de comunicación, tengo que decirlo, sobre todo en televisiones y en otro tipo de medios, ¿no? Porque solamente salimos en la tele cuando hay una boina en Madrid o cuando hay un accidente. El Dieselgate famoso, ¿no? Exactamente. Entonces, es que todavía no nos hemos recuperado de eso, que no fue hace tanto tiempo. Bueno, eso hizo mucho daño al sector, ¿no? Por un fabricante que utilizó, en fin. Pero bueno, al final es eso, ¿no? No podemos permitirnos el que la opinión pública cuestione que somos empresas, y hablo del sector en general, no lo he dicho, vamos a invertir 50.000 millones de euros de aquí a 2030. 50.000 millones de euros para fabricar coches que sean más atractivos, para que sean más accesibles. Hemos creado una joint venture con una empresa china que se llama Leap Motor, una marca china de automóviles, para vender coches chinos en Europa y en el resto del mundo, incluso para fabricarlos en Europa. ¿Por qué? Pues porque son coches accesibles que van a estar por encima o muy poco por encima de 10.000 euros, en torno a 11.000 y pico, para que la gente pueda comprar coches eléctricos, sean coches eléctricos. Es decir, al final tenemos que reinventarnos, ¿no? Y hacemos cosas que sean inimaginables hace años, ¿no? Javier, que querías comentar algo, supongo que al hilo de la parte energética, ¿no? Al que tú has estado trabajando en Acciona y sabes de eso un poco. Y también un poco recalcar en el tema de la economía circular que comentaba, que no hay que olvidarse también de que por mucha economía circular que se trabaja y que se esté poniendo el foco ahora mismo, también hay que centrarse en la
Bueno, en que todos los procesos en tu caso, que llevan a ese producto final, a ese coche terminado, sean lo más eficientes posibles y potencia aún más esa economía circular. Y poniendo otro caso, en el caso, por ejemplo, de los teléfonos móviles, que ahora se producen millones y millones de teléfonos móviles al año y en 2-3 años prácticamente muchos ya están, ¿no?, con el tema de la obsolescencia programada, están ya para cambiar. Si se potencia esa economía circular de la que hablamos, muchos de los componentes, en el caso de los teléfonos móviles, minerales como el coltán, el silicio, que no disponemos en España, si fuésemos capaces de reciclar ese tipo de materiales, seríamos mucho más independientes económicamente de los países que importan esos materiales, ¿no? Ya hemos sufrido, bueno, muchos países en Europa han sufrido a raíz de la guerra de Rusia el ser dependientes energéticamente de países, y esa economía circular permitiría el tener un mayor control de la economía y no depender de otros. De hecho, nosotros es un tema, fíjate, que nos parece tan relevante que, os lo digo, vamos a lanzar también un máster específico en economía circular, porque creemos que ahí sí que hay un campo de conocimiento pues muy adecuado para poder trabajar. Así que lo que estáis diciendo me apunta que creo que estamos en el buen camino también en lo que es en el desarrollo de nuevos programas o de satisfacer esa demanda de formación hacia los jóvenes que debemos de dar. Y bueno, como ya llevamos sin darnos cuenta, pues casi más de una hora aquí y la verdad es que el debate es apasionante, y a todos los que habéis venido y que os agradecemos un montón que estéis aquí y que espero que os haya enganchado el tema, que abramos un turno de preguntas, porque esto se trata también de que vosotros participéis. Así que, por favor, ¿quién rompe el hielo? ¿Nuestros amigos de datos? Venga, ¿alguna pregunta que queráis lanzar? Si no, seguimos nosotros, ¿eh? Pero siempre es interesante que hay. Venga, Álvaro, gracias. ¿Qué tal? Bueno, la verdad que ha sido súper interesante. Yo quería preguntar, bueno, yo considero que en Europa tenemos relativamente claro cuáles son los objetivos, aunque bueno, a veces nos retrasamos, nos adelantamos, nos ponemos freno, ¿no? Pero mi pregunta es, para aquellas regiones donde estos objetivos no son prioritarios, ¿cómo competimos contra ellos, no? ¿Has hablado de algún ejemplo? ¿Tenéis algún otro ejemplo que también podéis poner? Bueno, respondo, ¿no? Has dado el tema. Sí, Esto es un tema también para debatir sobre qué hace Europa consigo mismo, ¿no? Porque realmente los niveles de exigencia de Europa son mucho mayores que los del resto del mundo. Es decir, por ejemplo, teníamos y tenemos una normativa Euro 6, ¿no?, que obliga a una reducción ya sustancial de CO2 y NOx y partículas en nuestros vehículos, ¿no?, vehículos de combustión. Bueno, pues ahora lanzamos una Euro 7 que reduce muy poquito ese porcentaje de ya las casi inexistentes emisiones de NOx y de partículas, por ejemplo, en diésel. No sabemos para qué, ¿no?, cuando eso requiere inversiones millonarias, cuando lo que ya todos los fabricantes estamos tendiendo es a dejar de producir esos coches, ¿no? Por tanto, merece la pena, cuando ya la Euro 6 es la más exigente del mundo. Nosotros pensamos que no, pero esto es lo que hace Europa, ¿no? Europa, y ahí sí que tenemos que tener mucho cuidado, porque el problema es que a 50 kilómetros está Marruecos, y ahí se producen coches y cada vez más. Entonces, el reto de Europa es ser competitiva, no solamente por el tema del coche eléctrico, sino en general. Y es lo que siempre decimos, oiga, a lo mejor tenemos que, en lugar de poner tantos objetivos, es de alguna forma dotar a los países y a los fabricantes para ser competitivos, porque el peligro está muy cerca, ¿no? Hablamos de países como Marruecos, Argelia o Turquía, donde se fabrican coches, bastantes, no solamente nuestros, de todas las marcas, y que son el verdadero problema. O sea, el problema de una fábrica en Vigo o en Zaragoza no es una fábrica del grupo en Sochaux, en Francia o en Italia. El problema de estas fábricas son la de Kenitra en Marruecos o la de una que hay en Turquía, no sé el nombre ahora, ¿no? Por tanto, evidentemente has dado en el clavo. El problema de Europa es que no tiene que ayudarnos a ser competitivos, porque el peligro está muy cerca y está fuera de nuestras fronteras, ¿no? Eso no quita para que, evidentemente, pues como actores globales,
claramente nuestra política de responsabilidad social y nuestro código ético, etcétera, sea global. Es decir, no es que el resto de los países del mundo, que no son Europa, los coches se produzcan de forma inadecuada. Esta estrategia de sostenibilidad, este objetivo cero emisiones, es a nivel mundial. Yo contaba el tema de 2030, solo vehículos eléctricos, porque es el caso quizá más cercano, pero evidentemente todos los países del mundo, todas las fábricas del mundo, todos los mercados en los que trabajamos, estamos con una estrategia que cambia evidentemente a nivel de plazos, porque depende de cada continente, pero que el objetivo final es que seamos globalmente responsables, ¿no? Por tanto, esa política es global, lo que pasa es que en Europa está especialmente concentrada porque las exigencias regulatorias son mayores que el resto del mundo, ¿no? Lo cual puede ser contraproducente para esa competitividad de Europa, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de la marca china que comentaba antes, bueno, vamos a fabricar en Europa esos coches también para que, evidentemente, sean más baratos de producir, o mejor dicho, para que en caso de que, por ejemplo, haya aranceles, ¿no?, también de las marcas que se fabrican en China, pues tengamos protegidos, ¿no?, nuestros modelos. Luego también, por complementar, por otra parte, Europa también y Estados Unidos están regulando como el estándar del mercado, tanto en Europa como en Estados Unidos. Entonces, tú para importar también tienes que cumplir unos requisitos. Y, por ejemplo, por poner un ejemplo, que volvemos a Volkswagen, en Estados Unidos se hizo, sabéis que en China hay una región que se llama Xinjiang, en la que Naciones Unidas ha sacado un informe con evidencias de que ahí hay trabajo esclavo, de trabajo forzoso de una comunidad que se llaman los uigures. Y en esa región de Xinjiang se produce algodón, se produce litio, polisilicio, tomate. Y uno de los componentes de las baterías eléctricas de los coches. Y en Estados Unidos, también tema geopolítico, porque no creo que lo hagan pero bueno, ponen un act que prohíbe la entrada en Estados Unidos de productos que puedan tener trabajo forzoso en su cadena de suministro. Y como Volkswagen no ha sido capaz de demostrar que una de las piezas de su coche, una pieza de 100 euros, no está producida en Xinjiang, los tienen parados en la aduana. En Europa ha venido también ahora el reglamento del trabajo forzoso, que es exactamente lo mismo. Y eso es, a ver, que siempre estamos con lo mismo, regulación. Yo creo que hay otra que es consumidor consciente, o sea, sí, que el consumidor realmente incorpore estos criterios en su toma de decisiones. Y en el caso del cacao, por ejemplo, que ha habido, hay conocimiento de que el cacao se puede estar produciendo en determinadas condiciones, tú coges un bote de Nesquik y ahí pone cacao producido en condiciones justas de trabajo en el bote de Nesquik. Y es uno de los elementos de toma de decisiones porque, y vosotros seguro que como jóvenes, yo no sé, el tema nutrición sí que hay ya un consumidor consciente de un montón de aspectos relacionados con la nutrición. Entonces dices, ¿y por qué no con otros productos? Entonces, regulación es una palanca, sí, la financiación es otra también, pero yo creo que consumidores informados, y aquí ya pongo una cuña publicitaria, el primer riesgo del World Economic Forum que tenemos 2024 es la desinformación. Entonces, ¿queremos esos consumidores amebas desinformados o realmente, y aquí va también la directiva de greenwashing, que no me meto con ella? Sí, es que no lo hemos tocado, pero... No la hemos tocado, pero que es que el consumidor también no puede ser te regulo y que todo vaya, que somos ciudadanos, consumidores, líderes de las empresas, que tengamos eso también en nuestra toma de decisiones, que hoy no está, por mucho que digan, hay un gap entre que lo traen, o sea, que está, lo tengo en cuenta, pero no ejecuto en la compra. Sí. Hay estudios de esto. Fíjate, no sé si querías decir. Sí, no, tú. Fíjate que a raíz de esta pregunta que hacía Álvaro, me acordaba de un concepto que seguro que muchos conoceréis o recordaréis, que era el concepto de bien público. Entonces, efectivamente, el medio ambiente y la sostenibilidad es un bien público, y como todo bien público tiene sus externalidades positivas, pero también tiene la motivación a ser un free rider, es decir, a aprovecharte de que externalicen otros y tú te aprovechas, ¿no? Entonces, esto es un problema antiguo, no es de ahora. El hecho de que haya free riders, lo comentabas tú, pues todas estas fábricas nearshore, porque parece que están más cerca de lo que yo pensaba, ¿no? En Marruecos, Turquía.
que son free rider, ¿no? Y se aprovechan, los costes los incorporas tú y ellos se aprovechan de que hay un buen clima, pero luego a nivel de costes pues tienen unos costes mucho más bajos porque no respetan la regulación que respetamos los demás, ¿no? Pero bueno, siendo este un problema antiguo, efectivamente es algo que habrá que gestionar y que quizás es más complejo ahora porque se junta en este momento, antes hemos usado el concepto de disrupción, yo ahora incorporaría también el de encrucijada, ¿no? El de crossroad, ¿no? Vivimos una verdadera encrucijada en la que posiblemente a la disrupción medioambiental se suma también la disrupción ya un poco anterior, pero que sigue ahí súper viva, ¿no? Que es la disrupción de la transformación digital, ¿no? Entonces, ambas juntas, pues claro, no se sabe muy bien hacia dónde van las cosas, ¿no? Y si a eso surge también que claro, está muy bien esto de pensar en el largo plazo y en el balance, pero hay que mirar a la cuenta de ese año, ¿no? Y si te están compitiendo fuera muy cerca de ti como free riders, pues lógicamente, pues eso que te voy a contar, José Antonio, en tu sector, ¿no? No, y no solamente efectivamente medioambiental, a nivel de conectividad, todo lo que supone un vehículo conectado. Es decir, nuestro CEO siempre habla del caos, ¿no? Y tiene una frase muy buena que es, tenemos que ser darwinianos, dice él. Es decir, el que no se adapta no sobrevive, ¿no? Y esto es así, de verdad. El que no se adapta en este mundo tan caótico, donde medio ambiente, conectividad, todo, modelo de negocio, hábitos de movilidad, etcétera, el que no se adapta y, por tanto, es capaz de encontrar soluciones desde dentro a cómo su empresa adaptarse y, evidentemente, buscar esas oportunidades, desaparecerá. Y esta creo yo que es la solución. Y esa es la responsabilidad que tenemos también desde el ámbito universitario, pero desde todos los ámbitos, de formar y predicar para buscar esas oportunidades. Porque, evidentemente, puede haber ciertos parones, puede haber ciertas esperas en los tiempos o en esos tiempos tan ambiciosos que estaban previstos, pero la senda es la que es y eso no se puede parar. Y lo que no puedes hacer es que como hay free riders voy a jugar como ellos, no. Claro. Tendrás que ganarle, pero por la vía de la competencia, de la competitividad, ¿no? Y de buscar esas oportunidades que hablábamos, ¿no? Lo que decías tú, ¿no? Convertirte de ser una fábrica en Villaverde a ser el principal generador de energía fotovoltaica de la Comunidad de Madrid, ¿no? O ser un hub de movilidad, que al final es lo que nos convertimos. Cambiar los modelos de negocio. De hecho, nosotros ya no somos fabricantes de coches, somos proveedores de movilidad, eso lo que decimos, ¿no? Eso también es marketingiano, pero... Aquí el tema de Acciona, que es fantástico, es business as unusual. As unusual. As unusual. A mí, o sea, es que me parece fantástico porque además es una realidad, tú lo has vivido ahí. No sé si hay alguna pregunta más de alguien de público. Gracias, Álvaro. Porque ya en 2 minutos vamos a... Gracias. Aquí hay 2. Pues venga, terminamos con esas 2. Sí. Bueno, yo solamente quiero compartir una información sobre el coche chino, ¿no? Bueno, yo soy de China, llevo 5 años aquí. A ver, el año pasado yo fui a China. Yo fui al concesionario de BMW y me dijeron que el Serie 1, ¿vale? La chispa, la llanta, lo más barato, el modelo más barato de motor de gasolina, creo, cuesta solamente, según la tasa de cambio, cuesta solamente 15.000 euros. El BMW Serie 1. Y también fui al concesionario de Volkswagen. El modelo ID3 es un motor eléctrico, cuesta 12.000 euros. Depende de la tasa de cambio, a lo mejor cuesta 13.000. A ver, aquí en Madrid, digamos, en el Serie 1 mínimo yo diría 30.000, ¿no? A ver, casi es la mitad. Pero el motor es mismo, creo, ¿no? Son fabricados en Alemania y luego se envía a China y pone todo juntos. A ver, yo creo que realmente lo que... Es que yo quiero decir primero, el BMW, Volkswagen no tiene fábrica en Xinjiang. Sí, no tiene fábrica. Bueno, no sé pronunciarlo, lo pronunciarás tú mejor, perdóname. Pero sus fábricas están al lado de Pekín. Me imagino, es una marca europea, ¿no? Se respeta, digamos, muy bien las cosas. A ver, yo solamente quiero compartir una información para ser más interesante, ¿no? Pues muchísimas gracias, porque nos haces pensar mucho. Pues no, sí, vamos, me voy a China a comprar el coche. Nosotros,
precio específico, ¿no? El coste de producción en determinado entorno es uno, el precio, el público objetivo y el destinatario puede asumir determinado precio relacionado con el coste específico que tengo. En Chile vende 15.000 euros para un mismo modelo de coche. Que aquí. A ver, me parece un poco... Y imagen también vamos a poner el iPhone de Apple. El iPhone en China también se vende 1.000 euros, como parecido aquí. Claro. Y aquí también vende 1.000 euros. Eso me parece más lógico, ¿no? Entiendo que adaptas tu estrategia de precio al mercado al cual te vas a dirigir, ¿no? Ya, pero imagínate un iPhone 16, digamos, en China se vende 1.000 euros, 1.100 euros, 1.200 euros. Aquí también se vende 1.100 euros, 1.300 euros, digamos. Por el tema de impuestos, a lo mejor se sube a baja. Pero un coche BMW Serie 1, la chispa, leyenda, lo más básico, se vende en la mitad, cuesta 15.000. No, sin duda, ahí la barrera del precio es muy... Solo por aclarar, nosotros, de hecho... En plan así periodístico. En 30 segundos. Para que demos, Alejandro nosotros, fíjate, si tenemos relaciones comerciales y tenemos una relación con China, que tenemos una división del grupo en la zona de China, específica para ese mercado. Tenemos un acuerdo con el fabricante de baterías CATL para fabricar baterías en Europa, es decir, que es un acuerdo que es oficial y que está publicado. Hemos llegado a un acuerdo con una marca china como Leapmotor y tenemos una joint venture. Es decir, lo que decimos simplemente es que en Europa tenemos que competir en igualdad de condiciones, simplemente, ¿no? Y que, por tanto, de alguna forma hay que proteger el producto fabricado en Europa, pero eso no quiere decir que de alguna forma se ponga barreras proteccionistas a los modelos chinos. No es la filosofía nuestra, es diferente, es simplemente trabajar en igualdad de condiciones y por eso, bueno, pensamos que... Pero seguimos trabajando con China de la forma, como digo, importante, ¿no? Alejandro, terminamos con tu pregunta. Estupendo, Marga, muchas gracias. Bueno, lo primero, agradeceros las intervenciones, la verdad es que súper interesantes y me han mantenido hipnotizado completamente. Toda esa visión de negocio, porque desde el punto de vista desde el que nosotros trabajamos, desde Analytics aplicado a negocio, hay una línea innovadora que capta la atención de Europa ya desde hace no mucho, que es la parte de inteligencia artificial verde, ¿no? Green AI. Esa línea en realidad tiene una vertiente que ahora no aplica, que es que la propia inteligencia artificial, que consume muchísimo, demasiado, reduzca al máximo esa huella de carbono. Ya solo aplicarla es un problema si no se hace bien, ¿no? Esa es una vertiente. Pero otra de la inteligencia artificial verde es que utilizas la inteligencia artificial para optimizar cualquier proceso y ayudas a intentar reducir la huella de carbono en cualquier ámbito. Esta línea, que es innovadora, no es tan reciente, pero es algo innovadora, es ambiciosa, y la pregunta que os quería hacer era, respecto a esto, lo que necesitas con algo tan avanzado es un escalón de datos y de tecnología que estén asentados antes de aplicar algo tan, por así decirlo, disruptivo, como decíais, ¿no? Aunque ya hay mucha solera en las publicaciones científicas y de investigación. ¿Cuál sería la realidad o simplemente la percepción de que los datos y la tecnología estén preparados para líneas de innovación como esta, ¿no? Como poder aplicar algo tan sobre el papel útil, pero que en el día a día tiene que anclarse en datos y tecnología muy bien asentados? Muchas gracias. Experta. O sea, que no soy experta, Marga. Que desde mi... desde mi perspectiva y con lo que veo de diferentes sectores, yo creo que hay sectores que sí están ya avanzados y tienen información, sobre todo de esta parte ambiental,
con una traza histórica, suficiente como para poder empezar a hacer como análisis de datos. Y que, porque claro, la inteligencia artificial es lo que tiene. Si mete basura, pues hará mucho algoritmo sobre la... Entonces, hay sectores que sí. El sector energético es uno, o sea, que es un sector que como los regulados, los que han tenido regulación de emisiones desde el inicio, son los que tienen más traza de datos históricos sobre los que empezar. Entonces, yo recomendaría pilotar con ellos, sabiendo que todavía, creo, y no soy experta, no hay suficiente historia de datos como para que el resultado sea... O sea, que habrá que pilotar durante mucho tiempo, en mi opinión, ¿eh? 30 segundos, ¿no? 30 segundos. 30 segundos. No soy un experto en este tema, por serte sincero, pero te cuento 2 o 3 pinceladas. Primero, utilizamos los datos, evidentemente, y es una fuente importantísima, no solamente para un fabricante, sino para la propia administración, de conocer los hábitos de los conductores, ¿no? Es decir, si pudiésemos utilizarlo de una forma adecuada, podríamos incluso regular los semáforos y saber cómo reordenar el tráfico en las ciudades, porque al final podemos comprobar cómo se mueve un coche, cuándo frena, cuándo utiliza el acelerador. O sea, que realmente es una forma importante para organizar todo lo que es la circulación y, por tanto, evitar los colapsos, ¿no? Y los problemas de movilidad de las ciudades, punto 1. Punto 2, a nivel, evidentemente, de ingeniería e innovación, no me cabe duda que la inteligencia artificial es parte de lo que se está estudiando y estoy seguro porque sí que estamos haciendo cosas, pero no sé hasta qué punto de madurez tenemos ya en nuestros procesos productivos de diseño y de innovación este tema, pero me consta que se está haciendo. Y después, a nivel de usuario final y del ciudadano o el consumidor, todos nuestros coches de las marcas premium ya equipan ChatGPT en el propio vehículo, ¿no? Para poder preguntarle y poder, por tanto, hacerte la conducción mucho más práctica y, por ejemplo, cuando haces un viaje, ¿no? Poder preguntarle, pues eso, ¿no? ¿Dónde me recomiendas que vaya a comer o dónde se duerme mejor, por ejemplo? Es decir, seguramente vayamos hacia ese modelo también. Bueno, pues nos quedamos con que los coches van a llevar ChatGPT. Ya lo llevan. Ya lo llevan. Yo estoy súper enganchada, que ya lo que me faltaba. Y os agradezco muchísimo a los 4, de verdad. Ha sido súper interesante, a mí me ha parecido fascinante, se me ha pasado el rato súper rápido. Y a todos vosotros también que nos habéis acompañado, a la gente que está también conectada por Internet, agradeceros muchísimo a todos vuestra presencia, vuestra participación, vuestro interés sobre este tema, que nosotros modestamente pues, hemos querido contribuir o aportar un poco una visión desde distintos puntos de vista, estudiantes o gente joven, nueva generación, porque es que me parece tan importante teneros cerca, ¿verdad? El Jeff Bezos decía que en todas las reuniones siempre había que poner una silla vacía para que fuera el cliente, ¿no? Y todas las decisiones estratégicas se tomaban alrededor del cliente. Pues yo creo que nosotros como universidad o como escuela de negocios debemos de tener a los alumnos y a las nuevas generaciones siempre presentes. Por eso te doy las gracias especialmente porque hayas venido hasta este ratito con nosotros. También a Begoña, por favor. Gracias por siempre responder al teléfono y dejarte liar en todo. A nuestro profesor y además director de Stellantis, muchísimas gracias también por estar aquí. Y Joserra, pues de verdad que... Yo estoy en casa, ya sabes. Estar en casa y estar ahí al frente de los 2 buques insignia, bueno, que son en las escuelas de negocios como es el MBA y el Master in Management. Así que nada más, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo Upskilling Challenge. Gracias.